¿Sabes filosofía o te parió un Teletubby? Es broma, doxático, ve por un café y hablamos sobre filosofía. Mucho se discute directa o indirectamente sobre la verdad y su rol en la política o el espacio público. Para algunos la verdad es divisiva, sectaria, intolerante y hasta excluyente, pero ¿concierne la verdad a la razón pública? ¿Es necesaria para la democracia? ¿Es correcto defender una noción de verdad en la política? Cohen defiende que el concepto de verdad, los juicios y afirmaciones que se desprenden de este tienen un rol que jugar en la argumentación política y en la argumentación pública. Pero, ¿qué se entiende por una concepción política de la verdad? Cohen plantea que es un conjunto de afirmaciones sobre la verdad adecuado para los propósitos de la reflexión política y la argumentación en una democracia pluralista caracterizada por desacuerdos entre las doctrinas comprensivas. Vayamos por partes. Se debe defender una concepción de la verdad en una sociedad cuyos ciudadanos están divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales conflictivas y hasta inconmensurables. El propósito de Cohen es presentar una concepción de la verdad que sea suficiente para el razonamiento público y que pueda razonablemente ser adoptado por adherentes a doctrinas en conflicto. Cohen plantea que desde Rawls el problema de la verdad en la razón pública empieza con el pluralismo doctrinal, o sea, con el pluralismo de doctrinas comprensivas, incompatibles las unas con las otras que caracterizan a las democracias contemporáneas. Las personas tienen desacuerdos fundamentales en tanto que sus doctrinas religiosas, filosóficas y morales son incompatibles las unas con las otras. Estos desacuerdos ponen en disputa diferentes concepciones sobre la verdad que cada doctrina comprensiva asume. De esta forma hay una controversia sobre el campo común de justificación política y se debe encontrar una forma para poder justificar las decisiones públicas. Una respuesta a este problema es tratar de caracterizar un tipo de campo común de la justificación política que sea de especial relevancia para la razón pública democrática. O sea, una respuesta sería que una democracia se debe caracterizar por un campo común de justificación política. Esta respuesta defiende que la razón pública democrática es un suelo de reflexión política y juicio, el cual personas iguales, caracterizadas por doctrinas conflictivas, pueden razonablemente esperar ocupar y adoptar como base para el direccionamiento de los asuntos públicos. Para esta posición es necesario que el campo común de justificación en la razón pública democrática no esté ocupado por una u otra doctrina comprensiva, que como vimos son incompatibles las unas con las otras. Entonces, ¿puede operar una concepción de verdad en el campo de la razón pública democrática? La preocupación de Rawls es específicamente sobre la razón pública y la verdad, y la toma como el centro de su juicio sobre el liberalismo político y la razón pública. Ese es el punto en el cual Cohen y Rawls no coinciden. Para el primero, las ideas de bien, justicia, razonabilidad, juicio correcto y objetividad tienen un espacio en la razón pública, mientras que para Rawls el concepto de verdad no debe operar en esta. Primero veamos la posición de Rawls y antes una taza de café. Bueno, un traguito. Para Rawls, el propósito de su tesis sobre el liberalismo político es práctico, no metafísico ni epistemológico. El liberalismo político no se presenta como una concepción de la justicia verdadera, sino una que funge como base de un acuerdo informado por ciudadanos considerados libres e iguales. Por estas razones, para Rawls, la razón pública democrática debe operar sin el concepto de verdad. Dicho de manera más explicativa, en la razón pública democrática no es posible hacer juicio sobre la naturaleza de la verdad, sobre su importancia o su relación de justificación, objetividad y razonabilidad. Para sostener esta tesis, Rawls introduce un criterio de distinción entre la categoría de las doctrinas comprensivas y de las concepciones políticas. Estas, o sea, las doctrinas comprensivas, no pueden operar en la razón pública porque la razón pública, para que sea tal, no debe utilizar concepciones de verdad que defienda una u otra doctrina comprensiva. Aquellas, o sea, las
concepciones políticas operan en la razón pública porque no utilizan concepciones de la verdad defendidas por una u otra doctrina comprensiva. Pero entonces, ¿se puede operar en la razón pública sin una concepción de la verdad? Veamos la posición de Cohen. El filósofo norteamericano inicia argumentando que el concepto de verdad está profundamente enraizado en nuestro pensamiento y razonamiento. Además defiende que las nociones de creencia y significado penden de la verdad y en general el concepto es fundamental para nuestro entendimiento del razonamiento. La verdad está conectada a las normas del pensamiento y la interacción y funge como mecanismo de precisión, sinceridad, consistencia y especulación racional. Ahora, volviendo a la razón pública, ¿es posible que opere sin la noción de verdad? Para Cohen esta posición es difícil de defender. A su juicio, nociones como la de justicia penden de interpretaciones filosóficas sobre la verdad. Así, Cohen plantea una pregunta central: ¿qué podría ser para el terreno público de argumentación sin el concepto de verdad? Vamos por partes. Rawls plantea que si la noción de verdad se invoca en la razón pública, entonces perdería su naturaleza, o sea, la razón pública debe operar sin la noción de verdad. Para Rawls, el desacuerdo doctrinal que caracteriza a las democracias, o sea, los desacuerdos a propósito de doctrinas con concepciones de verdad distintas, requiere que una concepción común en la razón pública opere sin concepciones de verdad. El espacio común para Rawls opera en condiciones de desacuerdo doctrinal y por tanto se debe dejar la noción de verdad a un lado. El espacio común, para que sea tal, no podría operar con concepciones de la verdad que son contrarias a una pluralidad de doctrinas comprensivas. Sin embargo, para Cohen, dado que en los argumentos políticos de la razón pública operan creencias, juicios y razonamientos, no se puede operar sin la noción de verdad. La noción de verdad es inherente a las creencias, juicios y razonamientos que operan en el espacio público. Así, por ejemplo, los razonamientos que fundamentan las decisiones colectivas deben operar con una noción de justicia y no se podría tener una noción de justicia sin los razonamientos cuya característica inherente es poseer una noción de verdad. ¿Cómo podrían operar unas decisiones democráticas sin una noción de justicia que las entienda como tales, o sea, como democráticas? Para resolver el dilema entre la noción de verdad y la razón pública planteado por Rawls, Cohen considera que se debe realizar una explicación de conformidad con la cual la noción de verdad opera en la argumentación pública. Entonces surgen algunas interrogantes. Las nociones como la de justicia que operan en las sociedades democráticas penden o no de una noción de verdad. ¿Qué significa decir que una concepción de la justicia incluye el concepto de verdad? Primero veamos los contraargumentos. Existen tres para mantener la verdad fuera de la razón pública bajo condiciones de desacuerdos doctrinales. Existen tres argumentos para mantener la verdad fuera de la razón pública bajo condiciones de desacuerdo doctrinal. El primero es que la singularidad de la verdad la hace prácticamente divisiva e incluso intolerante y excluyente relativamente a unas doctrinas comprensivas. Por tanto, no podría operar en la razón pública, que debe ser común. El segundo dispone que operar con la verdad implica operar con criterios de suficiencia en la razón pública y por tanto sería sectaria relativamente a los miembros de algunas doctrinas comprensivas cuyos criterios no son necesarios para la razón pública. Por último, un argumento menos fuerte plantea que operar con esta noción introduce preocupaciones que no conciernen a la razón pública. Para Cohen, por el contrario, la concepción política de la verdad es necesaria para establecer el límite a la razón pública y por tanto esta debe preservar un lugar para la verdad. Sin la verdad no se podría delimitar a la razón pública. Para Cohen, quienes abogan por la razón pública sin la noción de verdad, abogan por un fin, que es el propósito cultural. Para quienes defienden este propósito, la cultura se beneficia de la razón pública sin noción de verdad y sin noción de normatividad. El propósito cultural para Cohen no sería nada más que una intervención cultural relativamente al vínculo entre la noción de verdad y el espacio público, y no un argumento filosófico en favor de que efectivamente en la razón pública no se debe utilizar la concepción de verdad. Para este autor, en la razón pública es necesario esgrimir criterios de justificación política y esos criterios de justificación penden de nociones sobre la verdad. Por ejemplo, cuando se presenta una concepción como adecuada para la razón pública, se asume que la cultura política debe tanto obedecerla como entenderla, y para obedecerla y entenderla se debe echar mano de la noción de verdad. O sea, sin la noción de verdad
verdad, no se tendrían los criterios necesarios para que la cultura política pueda esgrimir una justificación para con los deberes por satisfacer, de conformidad a lo que se considere como una concepción política de la razón pública. A juicio de Cohen, la cooperación entre iguales de la que refiere Rawls pende de nociones sobre la verdad, en tanto que es necesario esgrimir criterios de justificación a propósito de lo que se considere como concepción política adecuada para la razón pública. Dicho de otro modo, la que se considere como una concepción política adecuada para la razón pública, necesaria para la democracia, no se podría defender sin una noción de verdad que utiliza parámetros de afirmación, criterio y juicio. Para esgrimir criterios de justificación a propósito de una concepción política adecuada para la razón pública, se debe defender una noción de justicia, y para esgrimir los criterios de manera legítima se ha de defender una noción de verdad. ¿Cómo se podrían esgrimir criterios legítimos para justificar una concepción política adecuada para la razón pública sin una noción de verdad? Si se procura defender la noción de justicia de la democracia, se debe echar mano de juicios, criterios y afirmaciones. Por tanto, se debe defender una noción de la verdad que le concierne a la justicia. Si se deja por fuera el concepto de verdad, se perderían las nociones de creencia, juicio o afirmación necesarios para defender la justicia y la razón pública democrática. ¿Qué les parece? ¿La verdad es divisiva, sectaria, intolerante o excluyente? ¿Concierne a la razón pública? ¿Creen que es necesaria para la democracia? Bueno, Doxático, si te gustó, dale like, compartirlo con tus amigos y suscríbete, porque seguiremos subiendo contenido que te pueda interesar.